Bienvenido a la Casa de la Cultura de nuestro pueblo, en un salón abarrotado de gente, incluso con el patio lleno, Manuel. Sí. Siempre es una alegría Está bien. ver esta Casa de la Cultura cuando se trata de hablar de un libro, y últimamente lo hablaba con algunos amigos y compañeros. Hemos estado en las 2 últimas semanas aquí con varias presentaciones de varios libros. Y bueno, el día de hoy, incluso lloviznando y viernes y demás, y ver esto lleno, pues es para subrayarlo, ¿no? En este caso, y subrayando ese tópico permanente de que no corren buenos tiempos para la lírica, decía una canción, hemos de insistir en que no se trata de un libro precisamente lírico, lo decía yo ayer en mi artículo del periódico La Voz del Sur, pero abundando más allá del tópico, quizá no corran buenos tiempos para ninguno de los géneros literarios, al menos de la literatura escrita, donde no concurren pantallas. Por lo tanto, estar hoy sin pantalla y hablando de un libro escrito siempre es una alegría y una satisfacción. No nos ocuparemos esta noche aquí de dilucidar a qué género pertenece esta obra, por la sencilla razón de que no estoy seguro de que ni al autor, Manuel Vejines Sánchez, al que saludo en primer lugar y doy mi más sincera enhorabuena, ni a Agustín Pavón, amigo y compañero del autor, al que también saludamos afectuosamente, ni a los lectores que a partir de esta noche seguramente se dejarán atrapar por sus páginas, les interesa lo más mínimo esa cuestión del género. Diremos que se trata de una obra miscelánea entre la crónica personal, la historiografía íntima, el ensayo bien documentado e incluso la novela de la infancia. La novela de la infancia que, como dijo Paco Umbral, se nos hace sola. A Manuel Vejines se le ha hecho sola esa novela de su infancia porque después de sufrirla a palo seco, como tantos niños de su generación, y esta noche veo que se sientan aquí escuchando más de uno y de una, no la olvidó jamás, sino que la siguió focalizando ya de hombre, la infancia digo, de joven, luego comprometido con la política, ya de adulto, de sindicalista, de concejal de nuestro pueblo, de delegado con tantas responsabilidades, de diputado provincial y por supuesto de padre, de profesional de la construcción y de vecino de los Palacios de Villafranca, que tuvo la oportunidad de ver con sus propios ojos el cambio paulatino y a veces tan radical que sufrió o gozó nuestro municipio, nuestra comarca y nuestro país en ese salto acrobático que fue pasar de la dictadura franquista a la democracia. Quiero decir que desde mucho antes de que se aprobara esa ley de la memoria histórica, Manuel ya venía ejerciendo la memoria de su propia historia, que era también la memoria de su gente, la memoria de su clase social. Ahora últimamente, ya fuera del ayuntamiento, es cuando se ha puesto a ponerla por escrito y no lo ha hecho nada mal. Doy fe de que no lo ha hecho nada mal porque he tenido el privilegio de leerme el libro. Me imagino que seré de los primeros que he tenido la suerte de leer el libro, de que Manuel no redacta mal, lo cual es una ventaja a la hora de que ustedes puedan disfrutar el libro, porque esta obra, solo por su extenso contenido y aunque estuviera mal escrita, que no lo está, pero aunque lo estuviera ya merecería la pena. Pero es que además, insisto, está muy bien escrito, bien organizado, bien nutrido de datos que no estamos acostumbrados a que nos cuenten. Y ese es el interés. El libro cuenta con un preámbulo, con un afán por despertar conciencia, se titula, que es lo que subyace por debajo de esta determinación de publicar el libro, con un prefacio, con un prólogo poético del hermano del autor, Juan Vejines, al que un servidor ya tuvo el honor no solo de contar con él como alumno del aula de la experiencia, sino también de presentarle otro libro de poesía hace ya unos años. Pero todo eso constituye unas cuantas páginas muy breves y protocolarias para enseguida meterse en faena, en barro, podemos decir, en el terreno marismeño, porque ese paisaje y ese paisanaje, el de la marisma del Bajo Guadalquivir, que pasó de ser un territorio silvestre en las primeras décadas del siglo XX a un territorio domesticado a mediados del siglo XX, es el auténtico protagonista de esta obra, absolutamente original, por la sencilla razón de que indaga en el origen. Hay que reclamar muchas veces y reivindicar la etimología de las palabras cuando nos damos golpe de pecho diciendo que algo es muy original
Cuando algo es original verdaderamente es porque vuelve al origen, ¿no? Y en este caso Manuel lo hace bien. Y luego además no se conforma con la explicación de esos orígenes, sino que pone el dedo en la llaga del dolor, de tantos dolores colectivos como se vivieron y todavía se recuerdan. Sé que más de uno esta noche aquí estará pensando, porque nos conocemos todos en el pueblo, ¿verdad?, que hace un tipo que ha dado pregones de Semana Santa como yo y que está vinculado a la Iglesia y que acaba de publicar un libro sobre personajes evangélicos presentando a un comunista, ¿no? Puede decir, ¿no? Comunista. Con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Convencido, además, como Manuel Begines, ¿no? Supongo que se le ha pasado por la cabeza al propio Manuel, pero estos actos librescos de libros están no solo para presentar y vender el libro, sino también para abonar ese proceso humanístico que consiste en comprendernos cada día mejor a pesar de nuestras circunstancias, las que tenga cada uno. Hubo un cura en este pueblo, don Juan Tardío, a todo el mundo le suena, mencionado sin demasiada simpatía en el libro, que dejó para la historia local uno de sus alegatos cuando echaba de los bares a la gente para que saliera a ver la procesión. Decía: mancha de comunista. Dicen que gritaba el hombre, yo no lo conocí. En aquella época no solo lo hacía él, la palabra comunista, acaba de decir Manuel con mucho orgullo, se utilizaba como un insulto. Y sonaba tremendo después de la victoria de Franco, incluso de la caza de brujas en América, no hace falta que nos limitemos a España, todo aquello de ser comunista, de ser rojo, de ser republicano. Recuerdo que las viejas de mi infancia pronunciaban todas estas palabras en susurro, flojito, porque les había quedado el miedo enquistado en el cuerpo. Supongo que también era fácil comprenderlas. La función de los libros, de la historiografía, de la propia literatura es ayudar a que nos pongamos en el pellejo de los demás, a empatizar, que se dice ahora, a no juzgar el pasado con los ojos cómodos del presente, en ninguna dirección. Pero insisto en que si algo nos ha debido enseñar este periodo democrático, que deberíamos defender en cada oportunidad, como hace Manuel en su libro, es lo saludable de tener un debate de ideas sobre formas de entender la vida, formas de entender el mundo, las sociedades, sin violencia, con esa arma de creación masiva que es en todo caso y siempre la palabra. La palabra argumentativa, la palabra dialógica, la palabra literaria, la palabra política, la palabra de los hombres y mujeres de palabra. No pasa nada por poner sobre la mesa las palabras en común. Y yo, que soy un hombre de palabras, disfruto compartiéndolas con quien se dispone a regalar sus buenos trozos como quien nos ofrece pan. Creo que Manuel Begines es también un hombre de palabras. Y más allá de las conceptualizaciones, de las etiquetas, de los caminos, no solo del Señor, sino también los caminos de los hombres, que son inescrutables y uno intenta recorrerlos a la inversa con zapatos ajenos, creo que todos los hombres pueden entenderse en el común denominador de la miseria pasada, de esa pobreza que nos hermana a todos, cuando todos somos plenamente conscientes de que en el fondo todos somos iguales porque venimos de donde mismo, de la tierra, de una madre que nos parió, de un mundo que ha ido cambiando desde que nacimos. Discutir fórmulas, maneras, incluso utopías para mejorar el mundo o el funcionamiento de la sociedad es propio de gente de palabras que ha madurado lo suficiente como para entender que el nombre de toda postura política que defienda la igualdad de los hombres no puede ser un insulto, aunque no estemos de acuerdo con ella, en la teoría o en la práctica. Por eso me he leído este libro y por eso recomiendo su lectura y por eso estoy aquí sentado esta tarde sin la necesidad imperiosa de compartir la concreta ideología política de nadie. Quiero creer que una inmensa mayoría de este pueblo y de esta sociedad tan dados a las etiquetas ha superado ya en buena medida esa incapacidad de leer, charlar, conversar o debatir con cualquiera solo con la palabra como moneda de cambio. Con Manuel, por ejemplo, comparto un pasado que él vivió en primera persona y que a mí por mi edad me precedió en la persona de mi padre, que está aquí también hoy, y de mis abuelos paternos, que también son sangre de mi sangre y que vivieron y sufrieron con Manuel en la marisma cuando la marisma era un territorio inhóspito y tremendamente injusto para gente que eran consideradas de segunda o que funcionaban en la práctica como gente de tercera categoría, que vivían hacinadas en choza, en casuchas, sin lo más elemental, sin agua corriente, sin baño, sin alcantarillado y prácticamente sin escuela para unos niños cuyas familias no tenían más remedio que ponerlos a trabajar con 10 o 12 años.
Leemos hoy El niño yuntero de Miguel Hernández como una realidad lejana, poética, libresca. Y aquí mismo esta tarde, entre vosotros, compartimos salón con hombres y con mujeres que fueron víctimas de esa misma explotación laboral, además con naturalidad en aquel momento. Y esos hombres y mujeres no están lejos, son nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestros vecinos. El relato de esta conquista del oeste, del suroeste, podríamos decir, peninsular, que terminó por domesticar una tierra bravía que durante milenios había sido agua salada, había sido mar, y que durante siglos se había convertido en un terreno pantanoso, inexpugnable, nos ha sido contado desde los más variados puntos de vista, desde luego desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, pero también el geográfico, el biológico de las especies, ¿verdad? Incluso desde el punto de vista agrícola. El relato que nos trae ahora Manuel Begines incluye todo eso, pero lo mezcla con su experiencia personal, que no es una experiencia cualquiera, sino la de alguien que ha tenido el privilegio para el relato de poder contar no solo lo que ha vivido, sino también lo que ha observado y lo que ha pensado viviéndolo y observándolo y lo que ha seguido pensando luego de haberlo vivido, de haberlo observado y de haberlo pensado. Porque no todo el mundo ha hecho todo este tipo de cosas. Muchos vecinos lo han vivido pero no lo han pensado luego, o lo han observado pero no lo han vivido. En el caso de Manuel tenemos el privilegio de que lo ha hecho todo. Hay dos capítulos en el libro, el primero y el segundo, que son la percha de toda la obra, donde él explica muy didácticamente cómo fue todo aquel proceso para conseguir sembrar arroz en la marisma. Y luego su paso por la segunda, por la mejorada, que son lugares hoy ya abandonados, que os resultan muy familiares a muchos de quienes hoy estáis aquí. Después de explicar la realidad de aquel Ligustinus, el lago Ligustino, que ocupaba en la antigüedad todo lo que hoy es la marisma, entre las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz, el autor recuerda la formación de aquellas tres islas que a nosotros nos suena, a nosotros algunos jóvenes nos suena desde un punto de vista cinematográfico, desde otros puntos de vista, Isla Mayor, Isla Menor. Hay una película que se llama Isla Mínima, ¿verdad?, de un sevillano, Alberto Rodríguez. Continúa recordando que todos aquellos terrenos pantanosos a un lado y otro del río Guadalquivir, sirvieron para la caza de los nobles y llega hasta 2 años clave en esta historia. Es decir, todo eso lo resume muy bien, resumido, pero llega a 2 años que me parecen particularmente interesantes y lúcidos. El año 1918, por la ley para desecar lagunas y pantanos con la intención de atraer inversores privados, y el año 1921, por la creación de la Compañía Marisma del Guadalquivir, que en muy poco tiempo consiguió que le cedieran 50.000 hectáreas de tierras de dominio público y las dividió en 4 grandes secciones de las que mucha gente de mi generación ha oído hablar desde siempre, a sus padres, yo al mío desde luego, a sus abuelos, pero sin entenderlo del todo. La primera sección era conocida como la primera, ¿no? Hemos escuchado muchas veces gente de nuestra generación decir, yo vivía en la primera, fulanito vivía en la segunda, ¿no? Era la primera, que fue para la Compañía Ibarra. La segunda fue para Cotensa, una sigla que responden al nombre de Compañía de Transformación y Explotación de la Marisma S.A. La tercera fue para el Instituto Nacional de Colonización y la cuarta, que iba a estar en Cádiz, a la altura de Trebujena, se quedó sin ejecutar. Toda esa división se terminó de hacer en la Segunda República, es decir, hasta el año 34, pero incluso hasta que terminó la Guerra Civil no se consiguieron roturar 6.000 hectáreas, muy poco, porque, y es aquí la gran cuestión, cuando de verdad se empezó a explotar bien la marisma fue después, en plena posguerra. Pues a pesar de que al otro lado del río se había conformado una sociedad llamada Isla del Guadalquivir S.A., una empresa constituida por 2 ingleses, con capital de un banco suizo, y a pesar de que se intentó sembrar arroz y conservar cultivo, convertir aquel cultivo en un gran negocio, lo cierto es que hasta que no se contó con una masiva mano de obra barata, al principio esclava, no empezó a tomarse en serio la explotación arrocera que hemos conocido y que a estas alturas ya 3/4 de siglo después ha hecho que nuestras marismas sevillanas se hayan terminado convirtiendo en el principal productor de arroz de todo el país, de parte de Europa, por encima incluso de Valencia. Por cierto, que de las facilidades que el Estado franquista da a los valencianos, expertos en este cultivo ya entonces, para que se vinieran al sur, también da buena cuenta Manuel en su libro. El caso es que en plena guerra civil, año 37, año 38, en plena guerra civil, aunque aquí la guerra había pasado un poco ya,
el golpista Queipo de Llano se da cuenta de que las zonas arroceras de entonces, Valencia sobre todo, y Cataluña, seguían en zonas republicanas, allí tenían sustento porque tenían arroz, y aquí podía aprovecharse lo que ya se había conseguido muy inicialmente en la marisma para seguir explotando hectáreas que quedaban por roturar y cultivar. Solo había que trabajarlas, claro. Y entonces Queipo de Llano le encarga a su amigo el empresario sevillano Rafael Beca Mateos que se ponga manos a la obra. Entenderán ustedes que lo de manos a la obra es una metáfora, porque las manos de verdad las ponen los miles de trabajadores que se traen de las cárceles, de los campos de prisioneros republicanos. Así todo fue muchísimo más fácil y más rentable, desde luego, con mano de obra esclava para arar la tierra, para canalizar agua, para preparar las tablas, plantar, segar el arroz. Eso de plantar y segar era lo más duro, ¿verdad, Manuel? Durísimo. A esos primeros presos que trabajaban de balde se les unió pronto gente que huía de otras zonas en guerra o del hambre, de zonas andaluzas donde se comía menos incluso que en la marisma. Recuerdo que mi padre siempre me decía que mi abuelo llegó aquí con 4 años y vendría de un sitio seguramente peor cuando se vino a la marisma. Y por supuesto todos esos agricultores valencianos con experiencia en el arroz que bajaron al suroeste porque aquí se les facilitó tierra, vivienda y jornaleros con sueldos muy muy bajos. A ambos lados del río se sembraron 36.000 hectáreas de arroz, 24.000 en aquel lado, en el lado derecho, y 12.000 en este lado nuestro, en el lado izquierdo. Así nacieron nombres que forman parte de la memoria colectiva, como el Puntal, Alfonso XIII, Queipo de Llano, Casudis, Ercoto, el Rebozo, la Mejorada, el Tané, y de toda esa gente que vivía allí tan miserablemente como su propia familia, nos hace Manuel en el libro un retrato que a veces alcanza hasta cierta ternura, al menos en la distancia. Hay anécdotas incluso milagrosas, como esa que permite que hoy esté aquí presentando el libro, porque él tendría 3 o 4 años cuando se cayó en un desagüe de cieno y mi padre, Curro, está por aquí, Curro, el de María Lengua, lo menciona él así en el libro, que tenía 4 o 5 años más, lo sacó en el último instante por los pelos, por esos mismos pelos que tiene todavía, pero cuando tenía 4 años, según cuenta en el libro y mi padre ha referido más de una vez. Yo recuerdo haberlo escuchado a mi padre en la cocina, contando esa anécdota, le eché mano por los pelos y lo saqué en el último instante, metí la mano porque ya no se veía el niño. Y su hermana chillando, la madre chillando, creo que era la hermana la que estaba, y porque esos instantes entre la vida y la muerte no se pueden olvidar jamás, tanto el que estaba en el barro como el que tiró del niño para que luego fuera todo lo que ha sido Manuel, ¿no? Más o menos lo mismo le ocurrió también a su hermano Curro, que acabo de conocer ahí en la entrada, que también sobrevivió por una solidaridad entre la gente de la marisma, de la que Manuel se ocupa especialmente en el libro, con expresa mención de nombres, apellidos y motes concretos de muchísimas familias que vivieron acostumbradas a compartir lo poquísimo que tenían y a subsistir con lo que pescaban en los canales, con los patos que cazaban, una familia en el pueblo que le llaman los pateros, ¿verdad? Porque cazaban patos escondiéndose detrás del caballo, y él lo describe muy bien todo eso, con los borregos que tantas veces se morían accidentalmente, eso también lo cuenta muy bien. También recuerdo mi suegro, Pepe Tejero, que me cuenta muchas veces que no le gustaba la carne de borrego, porque la tenía aborrecida, porque el padre estaba, no sé, en la marisma trabajando, y todos los días dice que se había muerto un borrego. Y eso también, ¿no? Con las gallinas, los pavos que criaban en aquellos años en que aún no había llegado las primeras cosechadoras, eso vendría después, con el pan, la ropa que vendían los vendedores ambulantes que pasaban por la marisma de vez en cuando. Y es emocionante todo ese relato, bien escrito, como digo, que lo hace Manuel, por esa solidaridad, por esa cercanía quizá perdida, ¿no?, en la sociedad en la que vivimos hoy, en la que compartía, como decía yo hace un momento, lo poquísimo que tenían, pero compartían el aire que respiraban y la supervivencia, ¿no? Y eso lo noto yo muchas veces cuando veo gente contemporánea de mi padre, ¿no? Yo trabajé con tu padre en la marisma y yo no lo conozco, ¿no? O no la conozco. Me para mucha gente por la calle muchas veces haciéndome un retrato de mi familia mejor, que la conoce mejor que yo. Y es evidente que la tienen que conocer mejor que yo porque como de verdad se conoce a las personas en la necesidad extrema, ¿no?, que vivieron. El libro aborda sin falso revisionismo, esto es importante, la dureza de aquel tiempo sin seguridad social, ni nada que se le pareciese, y focaliza adrede la Ley General de Sanidad
del año 86, impulsada por aquel ministro al que asesinó la ETA, que fue Ernest Lluch. Y sobre todo esa conciencia de no querer volver a esos tiempos oscuros por parte de quienes han luchado luego toda su vida por dejarle a sus hijos la educación con mayúscula como el mejor capital posible, porque conocieron en sus carnes el desamparo absoluto de trabajar en el campo cuando se tenía edad de estar estudiando. A Manuel Begine, desde luego, no se le ha olvidado nunca, y a mí eso me ha marcado en el libro mucho, aquella dolorosa frustración de llegar con sus buenísimas notas de quinto de GB y tener que meterse en el barro para seguir trabajando en el arroz y pensar tan dolorosamente que aquello de las buenas notas no valía para nada. El libro, en fin, voy terminando, aborda luego, al margen de la emigración, que vino luego en los años 60 y 70, barrios de nuestro pueblo que siguieron proporcionando mano de obra barata para el trabajo en la marisma, como el Plaillo, el Cerro, en cuya escuela aprendió Manuel a leer y a escribir, ese tránsito de las mujeres que salieron del duro trabajo del arroz para irse al almacén, a los almacenes de aceitunas, de Dos Hermanas y de todo un pueblo nuestro que empezó a familiarizarse, no sin dureza, con la cultura a través del cante flamenco, el Rerre primero, luego Itoli, de los poetas que nos visitaron a veces, como Alberti. Tenemos una calle, ¿no? Él estaba de concejal, ¿no, Manuel? Cuando se roturó la calle Rafael Alberti en septiembre del 84, a los que convivían con nosotros y que habían sido también niños de la marisma, como el gran Manuel de Fora, con el que no hace demasiado compartimos micrófono y mesa aquí, del cine. Rafael del cine, todo el mundo se acuerda de él, cuando teníamos hasta 4 cines en el pueblo, que intentaba olvidar sus penas con fiestas como la feria, la ingenuidad y la ternura con la que cuenta Manuel en el libro la feria, ¿no? Cómo venían esos chavales en bicicleta desde la marisma para olvidarse de la vida que llevaban, ¿no? La romería, la gira, ¿no? Las murgas, incluso algunas de infausto recuerdo como los Judas. Y por supuesto se aborda, además de toda aquella aventura de la construcción y luego venta del palenque municipal y de la cooperativa, las primeras huelgas en la marisma. Hay una imagen que a mí me sobrecoge mucho, en la que viene un Elías. Menciona yo ahora, me parece, a su padre, ¿no? Elías, está el nieto. Nieto. Hay una imagen de las primeras huelgas en la marisma en el transformador de la luz, cerca del Bacable, o cerca del Moli, donde ahora yo voy muchas veces a desayunar por la mañana cuando tengo un receso en las clases del Instituto Almudeine, en un paisaje que es absolutamente distinto, y aquí tengo una compañera que es Lidia también, que también sabe de lo que hablo, en un paisaje absolutamente distinto y mucho más cómodo, en el que Manuel refiere en el año 71, 72, un montón de gente parando, atreviéndose a hacer la primera huelga y poniendo allí una pintada de 5.000 pesetas a la hectárea de arroz plantado. De arroz plantado. Por supuesto se aborda también aquellos nombres propios que quedaron para la historia de la lucha por los derechos más elementales de los trabajadores, y me refiero, porque aparecen en el libro, a Francisco González el Pollero, a Elías Benito Leal, a Luis Báez, que es el padre de mi compañera Lidia, a Máximo Luna, creo que también está aquí parte de su familia, y ya al final de la obra se pone el foco en la realidad de una marisma mucho más mecanizada, sin necesidad por fin de tanta mano de obra, y en la que muchos trabajadores fueron reaprovechándola como caladeros de pesca de especies de agua dulce, y en esa parte se habla necesariamente de los arbures, del robalo, de la anguila, de la carpa, del cangrejo rojo que vino después, y cómo no de Juan Mariano, que ha vivido tanto tiempo por detrás de mi casa, en la calle Buenos Aires, por ser uno de aquellos pescadores pioneros, junto con Francisco García, el 300. La marisma, en fin, dio también la posibilidad de aprovechar las aneas, como bien sabe Fabián el Sillero, Perico Cochero, Florial Luna, su hijo Juan, que yo le hice un reportaje como el último sillero de las aneas, precisamente del pueblo, hasta llegar a la actualidad una marisma inundada ya de arrendatarios de pequeñas parcelas con cooperativas de medianos productores como la de los arroceros del Bajo Guadalquivir, en una realidad ya muy distinta, con arrocerías Herbá del grupo Ebro Foods, pero ya todo eso podría constituir un libro aparte, más preocupado por la conservación, por ejemplo, del Parque de Doñana, ¿no? Que es otra cuestión distinta hoy, ¿no? Y llegado a este momento, y termino, en el que creo que pueden hacerse ustedes una idea bastante completa
de lo que trata un libro tan recomendable como este, que os recomienda alguien como yo, que incluso da pregones de Semana Santa y escribe acerca de los evangelios. Puedo incluso yo imaginarme a un comunista amigo como Manuel Vejines, ya de vuelta de tantas cosas, leyendo sosegado ese libro mío que se titula El pan de Maús, porque estoy seguro de que también le puede gustar, pues en el fondo, casi todos los libros buenos comparten esa conciencia de que todos los hombres y todas las mujeres somos mucho más iguales de lo que nos parece, mucho más iguales de lo que les parece a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha poco? ¿Se escucha poco? ¿Le damos el micrófono a Agustín? Pues a la vez, ¿no? Se va por dentro, ¿no? Aquí es la solapa. Mira, y por ejemplo, te un micro de solapa por la solapa. El libro ese me lo pasa cuando tú quieras. Para que tú lo digas bien, ¿no? El libro tuyo, cuando... Bien, buenas tardes, buenas noches ya. Quisiera en primer lugar agradecer a Manuel Vejines, el autor de esta obra, de una obra que yo creo que va a ser imprescindible a partir de ahora. Va a aportar un nuevo enfoque, pero necesario, en la historia de la marisma. Agradecer también, como no, la magnífica presentación de Álvaro, con su talento literario histórico. Yo creo que los Palacios hoy, aquí presentes, tienen a dos cronistas para que el pasado no se olvide y para que de ese pasado sepamos también superar errores, avanzar hacia adelante y caminar hacia el futuro. Me sitúo brevemente en un paisaje para mí desconocido. El autor acompaña a su amigo por un viejo camino. Salimos del término de los Palacios, por donde está el campo de fútbol. Es lo que yo recordaba al principio. Nos adentramos en una especie de camino sin límites de tierra, donde parece una especie de Ecuador. Al lado derecho, todo un mar de algodón, donde me explica el autor que los colonos y otros habitantes que pusieron también su esfuerzo construyeron su vida. Al otro lado, a la izquierda, esas extensiones ilimitadas, para algunos casi paradisíacas, para otros llevadas al cine también, como decía antes bien Álvaro y recordaba, las marismas. Señalaba también el arroyo El Colector Caño de la Vera y situaba con el dedo firme un episodio que se relata en este libro, cómo dos jovencitos, huyendo repentinamente del reparto de las octavillas, de las conquistas, de las libertades, porque era como se abrían camino los primeros movimientos obreros de la época, se escondían en una especie de juncos allí abajo. Me lo señalaba el autor. Era un día gris, el sol no se atrevía a salir. El autor se quejaba de que faltaba fango en la marisma. Él decía, falta fango, falta todavía fanguizal, y explicaba atentamente cuál era el proceso de construcción de todo lo que ha sido una transformación faraónica de la tierra. Y hay un momento que el autor se queda clavado en el suelo, con su mirada perdida hacia un punto muy lejano. Y en ese punto muy lejano, su amigo, que lo observa y ve exactamente cómo parece que le brillan los ojos al autor, le pregunta qué es lo que había allí, en ese punto tan lejano. El autor señala, allí estaba mi casa donde junto con mi familia adquirí la condición de jornalero. Manuel tiene la virtud de ser comunista hasta para comer. Manuel tiene una visión pegada a la conciencia obrera de la tierra. Hubo un tiempo, cuando yo era dirigente andaluz, me pasó una anécdota curiosa con él. Yo no lo conocía entonces. Estaba junto a Diego Valderas, estábamos en un meeting, no recuerdo en qué pueblo, quizá pudiera ser Aljarafe. Y se me acerca
un hombre y empieza a reprocharme la política de alianza de la época, en concreto a mí, que la había protagonizado en mi pueblo. Claro, yo me quedé un poco, miré a Diego cuando se fue, digo, joder, ¿no, Diego? Qué manera, ¿no?, de entrar este hombre, ¿no? Pero me viene otro compañero, mi compañero Diego Cañamero, del Sindicato Obrero del Campo, y me dice, ten cuidado, Agustín, que esta gente, este que te he hablado, tiene la semilla obrera en la sangre. Desde aquel momento mi mirada fue otra, hacia la marisma, hacia Manuel y hacia esa lucha impagable que muchos de los que hoy están aquí presentes conocieron. Hasta para escribir el libro se ve esa cierta dialéctica marxista que le acompaña, ese análisis riguroso, primero de la realidad de la marisma, de la realidad material, económico y social, explicando detalladamente cómo la acumulación de tierras se da siempre en el grupo de amigos de capitalistas afines al régimen. Eso es muy importante, no perdamos el origen, porque Álvaro señalaba también una fecha importante, también hay que recordar la creación de la Confederación Hidrográfica, porque a raíz de la Confederación Hidrográfica también se emplean muchas técnicas que hasta entonces no se habían llevado a cabo en ningún otro punto de España. Quiero decir que esa dialéctica marxista y ese análisis de la realidad económica y social le permitió al autor hacer un diagnóstico perfecto de esa acumulación en pocas manos, la acumulación de la propiedad, cómo luego entre esas compañías se transfieren, se venden tierra, pero con el único interés, evidentemente, de aprovecharse de lo que hoy y en aquella época ya se consideraba todo un trabajo de esclavitud. La lucha de los jornaleros y de las jornaleras de las marismas, llegada a nuestros días, en obras tan importantes como la que hoy presenta Manuel, era la lucha por humanizar el trabajo humano. Fíjense qué concepto, tan simple, pero a la vez tan grande. Humanizar el trabajo humano. El trabajo del hombre y de las mujeres. Porque las mujeres también fueron muy importantes en las marismas. No solo en una primera etapa trabajando a pie de tierra, sino luego además encabezando también de todo el núcleo familiar con lo que eso suponía. Hay un episodio desgarrador en el libro, a raíz de que cuenta Manuel, a raíz de ese susto cuando su hermano parece que se ahogaba, su madre, que entonces era lactante, estaba dando el pecho, cómo a raíz de ahí la pobre mujer adquirió un bulto en el pecho. Fijaros hasta qué punto llega el sufrimiento de aquellas personas. Y esas personas son ni más ni menos la mano de obra, hay que decirlo así, esclava, que utilizó la dictadura franquista para que la marisma le fuera rentable. Aquella transformación pendiente de la sección 4, que se paró, lógicamente, por la avenida de la Guerra Civil. Bueno, la avenida de la Guerra Civil no, cuidado, vamos a hablar de conceptos, por el golpe militar que propicia la Guerra Civil. Vamos a ir situando conceptos que es muy importante. Desde ese punto de vista, el trabajo aún se hace todavía más insufrible, porque el canal de los Presos también llega a abastecer el brazo del este, porque hubo un momento que se necesitaba tanta agua en la margen derecha, en la parte de Isla Mayor, que ese canal de Presos, que también todos sabemos cómo se construyó desgraciadamente, y cómo hoy también se debe de convertir en un punto de referencia de lugar de la memoria histórica en la comarca, ya hay, creo que hubo algún tipo de iniciativa por allí. Quiero decir que al final el trabajo esclavo más el trabajo esclavo más el trabajo de absoluta esclavitud. Por tanto, esa dialéctica marxista, Manuel, le hizo desde muy jovencito tomar conciencia de la tierra, de la necesidad, del obrero que adquiere conciencia de clase porque ha mamado de la tierra. Ese es el marxismo, ni más ni menos, partir de la realidad económica y social
para luego establecer la dimensión del hombre y la dimensión de la persona. Por eso Álvaro no es tan extremo que un comunista de verdad se sienta al lado de un cristiano de verdad como eres tú. Te lo puedo asegurar, porque hubo un tiempo de gloria en la conquista de la democracia, cuando una de las corrientes que nosotros llamábamos el cristianismo de base, dieron enormes figuras, curas de barrio, párrocos de barrio, que dieron de comer a muchísimas personas y que se jugaron literalmente el tipo, no a la iglesia ya, sino frente a los tribunales militares de la época. Decir también que a medida que pasa el tiempo, a medida que los años avanzan, ya casi corre el año 73, cuando me llama la atención cómo todos los fenómenos a nivel nacional, el autor lógicamente lo vive desde la perspectiva de la marisma. Hablaba del asesinato de Carrero Blanco, de la convulsión de un país que estaba poniendo punto y final al franquismo y que iba a inaugurar la etapa democrática. Eso lo vive el autor desde aquí, sin salir de su pueblo. Y entonces, a través de esa conciencia que va adquiriendo y que lleva forjada como la misma planta de arroz, él la lleva forjada en la tierra que él ha mamado, empieza a adquirir una mayor conciencia del sindicalismo y empieza a atravesar su camino con la primera militancia en lo que eran entonces los sindicatos, lógicamente, ilegales, que se organizaban como podían, frente a otro componente que tenía la marisma. La marisma fue también un refugio para muchos republicanos que venían huyendo de las represalias que este genocida, asesino y criminal de Queipo de Llano tenía pendiente contra ellos. Llegó a decir una vez, fijaros el cinismo de este militar, que por cierto se llegó varias veces a considerar leal a la República, Queipo de Llano, fijaros qué curioso. Pero fijaros también el cinismo cuando decía, voy a otorgar perdón a toda aquella gente de bien que al final se entreguen, no huyan y inauguren con nosotros la Nueva España, ¿no? Como le llamaban, ¿no? Pues fijaros cómo fue ese perdón, ¿no? Decía que ese componente de la marisma era también esencial, de republicanos represaliados que en la marisma encontraron un refugio. Esa alianza de antiguos luchadores antifranquistas con las nuevas generaciones hizo que la conciencia obrera adquiriera más cuerpo, que las octavillas a veces, no solo aquellos peligrosos herbicidas que cuenta Manuel también, como las avionetas lanzaban, ¿no?, con los devastadores efectos, ¿no?, para la salud que tenían las mismas. No solo inundaban las marismas esos malditos herbicidas, también eran inundados a veces por panfletos que hoy en día repartir papeles, repartir folletos, ya se ha quedado incluso atrás, ¿no?, con toda la dinámica esta de la organización de las campañas a través de las redes, ¿no? Pero para que eso lo pudiéramos hacer muchos en nuestros primeros años de la democracia, muchos otros se tuvieron que jugar el tipo, haciéndolo antes, en un territorio inhóspito como este. Y es allí también donde Manuel, sindicalista primero, militante temprano posteriormente del Partido Comunista, militante posterior, que ya nadie se acuerda, del PT, carrillista, el partido de Carrillo, cuando Carrillo entonces hablaba de una nueva Europa, de una nueva refundación del comunismo, del eurocomunismo, similar a las tesis de los partidos comunistas italianos, ¿no? Pues ahí también estuvo Manuel, ¿no? Y luego ya, por supuesto, su militancia posterior en lo que fue Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, el papel jugado en el ayuntamiento, en la Diputación Provincial. Por cierto, agradezco también la presencia del ayuntamiento en este acto. Y todo eso sirve para que al final tengamos hoy una obra que tiene que ser dedicada a lo que el autor quiere remarcar. Esta es la historia de la marisma desde las perspectivas de los sin nombre.
de los don nadie y de las don nadie, de aquellos que fueron obligados a trabajar en condiciones infrahumanas. Es un tributo a esas personas, a personas que como ellas, gracias a ese esfuerzo, gracias a esa valentía, podemos disfrutar hoy un régimen de libertades y de democracia plena. Pero nunca se puede caer en el conformismo. Como decían los viejos marxistas, el propio Marx, hay un viejo fantasma que recorre Europa. Se refería al fascismo, a cómo personajes como Hitler, después de ganar unas elecciones en Alemania, llevaba a la perdición a todo un mundo. Quiero decir esto porque quiero dar un toque de atención. Que este libro sirva también para aprender que la democracia es una conquista permanente, que no es un fin, que es una lucha y un trabajo permanente, para que nadie, absolutamente nadie, nos vengan con promesas imposibles y nos retrotraigan a tiempos pasados. Cuidado con los inmovilismos, cuidado con los pasos atrás, porque aquí hubo jornaleros que daban pasos adelante a pesar de que sus piernas estaban encalladas, casi clavadas al suelo. Ese grito de lucha es el que yo hoy quiero enarbolar también, para que nuestra democracia no sea un paréntesis en la historia de este país. Para aquello que se consiguió partiendo de una mísera conquista, fijaros, de un salario de 400 pesetas, un jornal de 400 pesetas, en un tiempo donde la inflación rompía todas las economías familiares. Y aquella conquista se celebra ya de una manera, yo creo que con cierta identidad. ¿Por qué digo cierta identidad? Porque la dictadura estaba perdiendo poder y el movimiento obrero estaba ganando fuerza. Eran los últimos años del franquismo, al que precisamente, pues bueno, muy reciente prácticamente, se conmemoraba el 50 aniversario del fin del régimen. Por tanto, tenemos que seguir en esa senda. Y tenemos que seguir de la mano de testimonios como el de Manuel. Cuando yo llegué a los Palacios, hace ya casi 12 años que empecé a trabajar aquí, en esta tierra. No pasa nada que estamos en la época de los móviles, de las redes. Esto está totalmente controlado y medido. Cuando yo llegué a los Palacios, hace ya un tiempo considerable, importante, y yo preguntaba por Manuel, me decían, es que Manuel Begines es un extremista. Claro, yo creo que muchas veces, claro, como a mí me conocían como gerente de lo que soy actualmente, de la gasolinera BP de los Palacios, pues claro, no me ubicaban, ¿no? Entonces se permitían hablarme con cierta libertad de todo. Digo, anda que si supieran con el que está hablando, pero bueno. Decían, es que Manuel es un extremista. Es muy buena persona, Manuel es muy buena gente, pero Manuel es muy extremo en sus análisis, en sus conclusiones, en sus tesis, en su acción política, en su militancia. Pero Manuel, más que extremista, es un hombre de extremadamente bueno. Yo creo que en el mejor sentido de la palabra, como decía también otro de nuestros mejores poetas, que tuvo que huir en los últimos años de la persecución franquista, enterrado en Collioure, Machado, un hombre en el sentido de la palabra, en el sentido literal de la palabra, bueno. Empezaba mi alocución diciendo que cuando se retiraba el autor y el amigo de la marisma aquella mañana, aquel camino que no pudimos ya completar en coche, porque ya había llovido los días previos y que tenemos pendiente el camino a lo que era su casa, ¿no? Por aquel camino que serpenteaba, ¿no? Estaban ya los claros oscuros encima, el cielo cada vez era más cruel, más duro, más firme, pero yo me quiero quedar también, a pesar de todo, con el azul de las primaveras marismeñas, con ese azul
cuando la marisma se baña entera. Como decía también, como han dicho muchos poetas, cuando el sol se refleja en sus aguas. Para que apreciemos su belleza, pero para que no olvidemos nunca que lo que hoy hay, lo que hoy conocemos, es obra de los don nadie, de los sin nombre, de los jornaleros y de las jornaleras. Por esa etapa de plena luz que volverá a recuperar la marisma, me despido hoy con esta ilusión y con esta esperanza de que no demos ni un paso atrás. El hombre extremo en todos los aspectos, también en la bondad, tiene la palabra. Muchas gracias. Micro no hace falta. Vale, mano, ya, vale. Bien, buenas noches. Bueno, antes de dirigiros ya unas palabras y demás y entrar en mi tema, había dos personas, creo que mi sobrina Mari Carmen y Manuel Gómez, que querían decir, les ruego brevedad, porque, bueno, en fin, todavía queda un tiempo, y querían decir algunas palabras. Con vuestro permiso, pues, en fin, que pasen y la diga. Manuel y no sé si mi sobrina Mari Carmen. Sí, toma. Sí, pero no se escucha ya. No escucha. ¿Y este se lo puede coger así en la mano? ¿O te lo pongo yo aquí? Mira. Es que yo creí que mi sobrina estaba. No sé si Mari Carmen. Para que lo coja el móvil, ¿vale? Estaba por ahí. Yo no voy a hablar de la marisma, yo nací en ella. Como dice Álvaro, yo le llamo inhóspita vida de las marismas. No teníamos agua potable, no teníamos luz, no teníamos colegio, no teníamos carretera, y cuando venía el pingo de llover, pues nos quedamos hasta sin pan. Había que ir recortando la telera diciendo, no coges más pan que mañana no hay. Yo le voy a recitar una poesía a los libros, a todos los libros, el que escribe como Manuel, con voz propia y con pluma propia. Y otros escritores locales que también le han dedicado algunas poesías a las marismas. El título de la poesía se llama El libro. ¿Me está acusando, no? Sí, el micro. Vale. El micro. El libro, ese mensajero que me hace reír, que me hace pensar, que me hace llorar, que me hace amar. Ese papel que me transporta, que me aporta, que me guarda en su memoria, que me atrapa en su olor. Y esa tinta con figuras de colores, que me guarda mil razones, que pinta mil corazones, que tiñe 1.000.000 de flores. Tinta y papel, papel y tinta, ambrosía de dioses que hace la historia perpetua, indeleble, repetible. Ese libro que me atrapa y me enreda, que me hace fluctuar en mis tardes grises, en mis largas noches, en mi noche de luna, en mis domingos de descanso, en mis días de lluvia. Compañero de viaje, conductor de cabecera, te acaricio y me calma, el libro, embajador. Gracias, Manuel, que te haya saludado. Bueno, bien, ¿me escucháis, no? Buenas noches a todos y a todas los aquí presentes en esta, valga la redundancia, presentación de mi primer libro. Yo me siento muy bien acompañado aquí por mis amigos y amigas, con las personas, y aquí he visto muchas, que presentes aquí, que conocieron el duro mundo del trabajo en la marisma y que son testigos directos de aquello. Buenas noches también a mi familia que me acompaña aquí, a mis hermanos Curro, que me ha aportado abundante información en la redacción de este libro, a mi hermano Juan, que también participa en el libro con su solidaria prosa poética, a mis hermanas Amparo y Encarna, que me entrelazan aquí sus manos en la foto de portada y me flanquean por ambos lados, a mi hermana Eduardi, que apenas nacer la trasladaron a la inhóspita mejorada, a mis primos y primas que también están aquí presentes y que conocieron aquel mundo de penurias, a mis hijos Rubén
Irene, a mi mujer Pepi, que me han apoyado desde el primer momento que empecé a escribir y me han dado la necesaria energía para contar esta historia escrita teniendo como eje central la marisma rocera del Bajo Guadalquivir. Decía Ernest Gombrich, un inglés, galerista y muy célebre, que escribió libros, pero bueno, tiene una frase muy buena para mí, que yo la reflejo. Dice: el recuerdo nos sirve para proyectar luz sobre el pasado. Hablar y escribir del pasado que conocí y que quiero que permanezca en la memoria colectiva, pues es un trabajo que llevaba tiempo queriéndolo hacer. Yo quería hacer algo, porque pasaba el tiempo y nadie se acordaba de aquella gente. El impulso decisivo, lo tengo que referir aquí, para empezar a escribir surgió de un encuentro que tuve con un amigo que hace muchos años que no lo veía, no ha podido estar aquí. Se llama Ernesto Romero, vive en Jerez, y él es periodista, aunque esté de profesor de literatura ahora. Era periodista en los años 90 de Diario 16 y me hizo varias entrevistas cuando yo estaba al frente, en aquellos años 90, de Izquierda Unida en Los Palacios. En una agradable charla que mantuvimos en el verano de 2024, me dijo que escribiera mi biografía, después de tantos años dedicado a la militancia política y sindical. Yo le dije que prefería hacer algo diferente. Yo quería hacer algo sobre el mundo del trabajo en nuestro pueblo. Me comentó que si yo había sido obrero del campo, me animara a escribir sobre ese tema. Fue así como surgió la idea de escribir este libro sobre lo que mejor conocía del campo, la marisma rocera. Sobre nuestro campo apenas lo conocía. Ahí me crié y es lo que, ya digo, mejor conocía. Le pareció a Ernesto un interesante proyecto y me sugirió que lo hiciese en primera persona. En el preámbulo del libro, aclaro, no sé si en el prefacio o en el preámbulo, no me acuerdo, pero yo lo digo que me decidí a contar esta historia en primera persona, pero como un humilde cronista que ha visto un montón de cosas, que además enriquece su historia con lo que me han contado y después la volví a enriquecer con todo lo que he estudiado. Hay que explicar, por ejemplo, el título de este libro. Este libro, que ya lo dije, ya que esta publicación está concluida, pretende ser, por mi parte, mi contribución al conocimiento de una parte de nuestra historia, muy desconocida, por cierto, y que ha visto la luz, y lo tengo que decir antes que se olvide, gracias a la editorial palaciega que tenemos aquí, editorial Pangea, con José Peña Fierro al frente, con el cual hemos tenido una relación extraordinaria y al que le tengo que dar las gracias porque, en fin, con él ha visto la luz este libro. Yo tengo que explicar la memoria, el título, quiero explicar el sentido del título, porque la gente, bueno, parece un título vulgar, bueno, tiene un contenido, no es un título de retórico ni tan vulgar. Mire, yo primero digo, en primer lugar, lo hago en primera persona por sugerencia de Ernesto y porque fui testigo viviente de todo aquello, ¿no? Yo creo que esto le otorga un plus de autenticidad y de credibilidad a lo que voy narrando. Después le acompaña, en fin, otras personas que me han aportado datos, las menciono en el libro, me han contado sus historias, yo las he recogido, ¿no? Y la verdad es que ha sido interesante y después, no más que interesante, ha sido apasionante, lo digo sinceramente. Y después, bueno, pues todo esto lo he fortalecido, digamos, con el trabajo de estudio y documentación que he realizado durante meses. Casi un año he estado documentándome, consultando archivos históricos, trabajos académicos de catedráticos, de ingenieros, de geógrafos, de historiadores, de boletines de la Junta de Andalucía, del Ministerio de Agricultura, de boletines del Estado también, actuales o del periodo franquista, todo con la intención de que hubiera muchos datos y que el relato fuera lo más verosímil posible. Es decir, he consultado fuentes que yo he creído solventes para darle, como decía antes, credibilidad a este relato sobre un territorio, el universo marismeño,
del que se ha escrito muy poco. La foto de la portada, siguiendo con la explicación del sentido del título, la foto de la portada en la que aparezco con mis hermanas sobre un mapa de la marisma y frente a la casa donde vivíamos en La Mejorada, simboliza nuestro arraigo a aquellas tierras, tanto el de mi familia como el mío propio, de ahí lo de mi memoria. El subtítulo Territorio de explotación tiene el doble sentido de la explotación de la tierra desde un punto de vista productivo y el de la explotación laboral de las personas que trabajaron allí. En el libro, en los 10 capítulos que aparecen en el índice, abordo el inicio de la formación geológica, ya Álvaro ha hablado de ello, y que por cierto, se me ha pasado. Les quiero agradecer enormemente y de corazón sus palabras, las que me han dirigido al empezar, tanto a Álvaro como a Agustín, por cierto, pero bueno, continuando con lo que iba, Álvaro hablaba también de la formación geológica, yo las describo en el libro, recopilando todo lo que yo he estudiado y lo que he aprendido, porque he aprendido mucho, la verdad, eso en todo este tiempo también me ha servido de aprendizaje, y esa formación geológica de la marisma que parte del lago Ligur y que después de un largo proceso de sedimentación se convierten en porciones de tierra que emergen de aquel lago y se convierten en islas, en la margen derecha la isla Mayor, en la margen izquierda la isla Menor, son porciones de tierra que quedan entre el cauce principal del río Guadalquivir y los cauces de los dos afluentes más cercanos que tiene, Brazo de la Torre y Brazo del Este. La tercera isla de la que hablo yo en el libro y que ha hecho mención Álvaro, se forma de manera artificial a partir de la Corta de los Jerónimos del año 1888, se llama la Isla Mínima, que antes pertenecía a la Isla Menor, era para enderezar uno de los muchos meandros que hace el río para facilitar la navegación, de ahí surge la Isla Mínima, ¿no? Después voy describiendo su paso a tierra cultivable gracias a la roturación, convirtiendo extensos baldíos pantanosos en uno de los valles más fértiles de Europa. La intervención humana había realizado una epopeya con pocos precedentes en el continente europeo. Después continúo exponiendo que el largo recorrido que va desde el inicio del cultivo arrocero hasta la actualidad está jalonado por aquellas primeras siembras de este cereal en 1937, impulsadas por ese general golpista Key Puellano y su amigo Beca Mateos, con la venida de los primeros agricultores valencianos a Isla Mayor, que empezaron la plantación de arroz para alimentar al ejército de Franco, ya que la parte productora de arroz, al partirse en dos en plena guerra civil, la península ibérica había quedado en zona republicana, es decir, Valencia y Cataluña. Por tanto, aquí se inicia con ese objetivo la plantación de arroz. Había un ensayo antes de unos ingleses que fracasó, pero ahora ya en serio, aprovechando las infraestructuras que dejaron aquellos ingleses en la zona de Isla Mayor, pues se inicia el cultivo. Yo continúo después explicando en el libro la extensión de ese cultivo hacia la zona de Isla Menor, hasta llegar a la actualidad, que nos aproximamos a las 36.000 o 37.000 hectáreas sembradas, en años normales de lluvia. Si hay sequía, evidentemente se siembra mucho menos. Pero yo sigo explicando el sistema de riego, cómo se riegan las marismas, ¿no? Lo explico en el libro, no voy a abundar ahora mucho, y también sigo explicando el uso de esa mano de obra masiva, tanto esclava como asalariada en la primera etapa y por la mecanización completa de la marisma, que causó la expulsión de aquella mano de obra primigenia y la consiguiente pérdida de empleo, que para muchas familias fue realmente catastrófico, a pesar de lo penoso que era aquel trabajo. Pero claro, se quedaban sin medio de vida, ¿no? Y no había alternativas para ello. Todo eso lo voy yo enumerando. Después en el relato describo todos estos procesos, junto a la interesante experiencia, ya ha hablado Álvaro de eso también, de la pesca del cangrejo rojo. Fue otro recurso marismeño que le vino muy bien a aquellos jornaleros que perdían su empleo para reciclarse en una nueva actividad, que era la pesca del cangrejo rojo, que tuvo su auge en los años 80 y 90 aquí en este pueblo. Ya desgraciadamente apenas se pesca cangrejo rojo en esta parte del río, y hubo varias cooperativas, hubo por lo menos 5 o 6 cooperativas aquí, tuvo
su momento de esplendor en aquella época y sirvió para que muchos trabajadores se ganaran la vida con esa actividad en régimen de cooperativas. Doy detalles de la vida llena de carencias en los diferentes asentamientos existentes en esos años a lo largo de toda la geografía marismeña. Uno de los episodios que narro en el libro fue que, motivado por aquella ausencia total de asistencia médica en los asentamientos marismeños, yo, siendo muy pequeño, contemplé una escena dantesca y muy dolorosa. Un tío político mío, su hijo, mi primo hermano está aquí, le dio un dolor en el costado durísimo. Allí no había nada, no había médicos, no había ningún tipo de atención, no había ni vehículos para trasladar a aquel hombre al hospital. Pasaron las horas y las horas, lo trasladaron ya a un hospital que estaba muy lejano, pero ya era tarde. José Monge murió, y yo creo, y estoy convencido, siempre lo he estado, que murió por no tener una asistencia médica. Como José Monge, moría mucha gente, porque eran afectados por enfermedades como el tifus, la tuberculosis, la brucelosis, el paludismo por la picadura de los mosquitos, el tifus, por ejemplo, por las heces de los piojos. Los piojos eran compañeros de viaje de los niños que habíamos en la marisma. Una imagen también muy habitual era aquellas madres despiojándonos con aquellos peines, quitándonos piojos. La brucelosis, porque la provocaba el contacto con los animales. Estábamos rodeados de animales, no había higiene, no había salubridad ninguna. Eso provocaba muchas enfermedades, como digo, la de la tuberculosis. Raro era en aquel tiempo que no hubiera un familiar o una familia, en los palacios que no tuviera algún afectado por tuberculosis o algún muerto por tuberculosis, ¿no? Y el paludismo provocado por la picadura de los mosquitos. Esos eran los otros también acompañantes permanentes nuestros en los asentamientos marismeños, los mosquitos, nubes de mosquitos que no nos dejaban ni de noche ni de día. Después voy intercambiando estos aconteceres con mi trayectoria personal y la visión que tenía de la vida en el pueblo. La España en blanco y negro de Franco se reflejaba en todos los órdenes de la vida, tanto en el mundo rural como en el urbano. Lo que cuento en los diferentes pasajes de la vida en el campo y en el pueblo, lo que yo observaba, era la visión que un niño primero y después un adolescente tenían de aquella sociedad gris y reprimida, influida negativamente, muy influida negativamente por el nacionalcatolicismo. Y esto no es ninguna crítica a ti, es lo que vivíamos. Bueno, aquello no estaba muy distante de lo que observaban los mayores. Ya sus fiestas y celebraciones eran una liberación, eran las mejores formas que tenía aquella sociedad de socializar y relacionarse dentro de aquel corsé que imponía la dictadura franquista. Ya Álvaro ha hablado de la importancia, en el libro abundo yo en eso, de la importancia que tenían aquellas celebraciones. La feria era el acontecimiento por excelencia. El flamenco, por ejemplo, una afición que era el estilo, el gusto musical líder, el mayoritario, por antonomasia, era el que más escuchaba a la gente. Hablo también de aquellas murgas que aparecieron en los años 60 por las calles de los palacios, alegrando la vida a la gente en aquel panorama gris y triste. Aquellos hombres todos disfrazados, los niños íbamos detrás de ellos, de la murga del Cabrero, ¿no? Con aquellas coplillas satíricas que hacían un esfuerzo sus autores por burlar la férrea censura franquista. Aquella otra murga, la del Cabrero, desgraciadamente al morir su autor salió nada más un año, pero quedó en la memoria colectiva de mucha gente de aquella generación, aquella murga de otro jornalero del campo, que tuvo un carisma extraordinario en este pueblo el poco tiempo que vivió, murió muy joven, no había cumplido todavía los 18 años, la murga del Rata, Antonio Sánchez Cid, el Rata y su cabila. Los niños nos entusiasmábamos con aquella gente, con esa sábana, imitando a la vestimenta árabe, en fin, en definitiva, había una serie de acontecimientos que dentro de aquel oscurantismo, en aquella sociedad, pues, hombre, ayudaban a aliviarnos y a alegrarnos la vida, y a esta gente les tenemos que agradecer todo eso. La romería, ¿cómo la vivía el pueblo? La romería, hoy día va la mitad del pueblo a la romería y la otra mitad va al río Chiclana, ¿no? Al barra libre como se llame, a todo incluido, pero antes es que no había ni Dios. Antes estuvieras en los asentamientos marismeños, estuvieras en el pueblo, donde sea,
el día de la romería era sagrado. Todo el mundo iba, como podía. El que tenía caballo y carro, eso, pues iba en eso. Otros iban en remorque o en vehículos particulares. Es otro elemento importante que entonces tenía un significado especial para mucha gente y la sociedad de aquel tiempo la vivía muy intensamente, ¿no? Todo el proceso de rotulación y cultivo arrocero en las islas del Guadalquivir ha desembocado de forma exitosa en la realidad actual de la marisma sevillana. Una marisma sevillana que ha pasado a ser hoy, yo creo que se me han trastocado los papeles, pero sí tengo que decir que la marisma sevillana hoy día es líder, para sorpresa de mucha gente, en producción arrocera en toda España. La fama la tiene Valencia, ya lo sabemos, pero fijaros bien, nosotros aquí en Andalucía, en la marisma, en el Bajo Guadalquivir, tenemos 37.000 hectáreas sembradas. Valencia tiene 16.000. Fijaros la diferencia. Y además, con un promedio de producción aquí de nuevo 10.000 kilos por hectárea. Una barbaridad. Hablo también de por qué se siembra el arroz en agua. Hay una explicación científica. En el terreno y en la realidad, esa explicación tan científica tiene sus matices. Lo explico en el libro. ¿Por qué en otras partes del mundo? Yo tuve la experiencia esa en un pueblo que se llama como este, en Cuba, en Los Palacios, que se siembra arroz también, pero en seco. Es decir, esas peculiaridades, pero aquí, sobre todo, se siembra en agua, en láminas de agua. Bueno, hay una serie de, ya digo, de acontecimientos que se van sucediendo, yo hablo de eso, y después hay otro dato importante. La marisma era un gran escenario de lucha de clases. Ahí se manifestaban a diario y de manera cruda la contradicción entre el patrón explotador y el obrero explotado. En ese escenario, en esa lucha de clases, los trabajadores tenían una desventaja enorme, porque en esa situación tan desigual, ahí, los patronos tenían el apoyo del régimen político, es decir, del franquismo. Además, eran los dueños del medio de producción, que era la tierra. Pero a pesar de todo ello, había un dato también que era irrefutable. Los propietarios de las tierras no hubieran podido nunca sacar adelante sus cosechas sin la mano de obra jornalera de aquel tiempo, sin la explotación que se dio en aquellas tierras. Yo hablo de todo eso y también cuando nos ponemos a hablar de la marisma, o escucho yo hablar de la marisma, claro, surge lo fácil, porque además se le ha dado también sentido turístico al tema de la marisma del Guadalquivir. Hablo de lo fácil. Hoy qué bonita la marisma en verano, una alfombra verde gigantesca, motivo de inspiración del que sea poeta o quiera escribir poesía. Eso realmente es bonito, es hermoso el paisaje. Pero, amigas y amigos, detrás de aquella cara lustrosa que engalanaba el arrozal en crecimiento o en verano, existía un reverso negro y miserable marcado por la explotación de los miles de hombres y mujeres que fueron allí a trabajar en condiciones calamitosas. Esa era la otra cara, el reverso de la marisma. Y ahí me centro yo. Yo quiero, en el libro, centrarme ahí. Y quiero que eso permanezca en la memoria colectiva, que no se olvide nunca. Aquello fue una situación que duró décadas, hasta que por fin, porque claro, había un factor muy importante, el terror, el recuerdo de la guerra y de la represión franquista. Eso influía en el ánimo de toda la gente. Estamos hablando de que toda esta situación se daba en una dictadura, de las peores que había en Europa, la que más tiempo ha durado junto a la de Portugal, donde no te podías manifestar, no había sindicatos libres, tú no podías reivindicar nada, te morían a palos o te metían en la cárcel y lo menos que te podía pasar era perder el empleo. Pero esa era la realidad que había. A aquella realidad, por fin, en los años 60, le surge una respuesta rebelde y organizada. Y esa respuesta rebelde y organizada viene de la mano de un grupo de jornaleros jóvenes de aquí, del pueblo,
que bueno, que van adquiriendo conciencia, por fin. Esa conciencia se refuerza cuando van entrando en contacto en la misma marisma con aquellos veteranos republicanos que se habían refugiado en la marisma, en Casudis, en el Coto sobre todo, habían permanecido allí muchos años ocultos de manera clandestina como células durmientes, hasta que por fin se produce esa confluencia y de ahí eclosiona el instrumento político en aquel tiempo, que era el Partido Comunista. Nunca antes hubo aquí un Partido Comunista en el pueblo. Y su brazo sindical, Comisiones Obreras. Ellos fueron los que organizaron aquella resistencia al régimen y los que lucharon de verdad por mejorar las condiciones de trabajo de aquellos hombres y aquellas mujeres. Yo soy un demócrata convencido, Yo soy de verdad heterodoxo, no soy ningún fanático ni sectario. Si, por ejemplo, amigos y amigas, los partidos y los sindicatos que sí que tenían presencia en la Segunda República en este pueblo, la UGT, la CNT en el plano sindical, el Partido Socialista, Izquierda Republicana o Unión Republicana, si cualquiera de esas organizaciones hubiera estado ahí en los años 60 y 70 defendiendo a los obreros, yo se lo hubiera reconocido, pero no estuvieron, no aparecieron ninguno, fueron los comunistas los que estuvieron ahí, y eso es un hecho real y está ahí y lo tengo que decir. Ellos fueron los que defendieron de verdad a los trabajadores y a las trabajadoras de la marisma. Ese compromiso social y solidario de tanta gente que se la jugó de verdad dio como resultado que algunos de ellos tuvieran que sufrir una dura represión. Álvaro mencionaba a algunos de ellos. Hay otro también que fue el primero, el pionero en esa represalia, Francisco González el Pollero. Fue duramente torturado durante 3 años por defender a los trabajadores, aunque este hombre no estaba en la marisma. Era un teniente republicano, se escapó del pueblo de Monda, en Málaga, y recaló en Juan Gómez. Pero era un hombre de ideas comunistas, solidario y defensor de los trabajadores. Elías Benito Leal, Máximo Luna, al que ayer le envié un libro que está afortunadamente vive en Cataluña. Luis Bay, que se nos fue y con el que tuve el honor de compartir 2 candidaturas municipales, tanto en el año 83 como en el año 95. Toda esa gente merecen el reconocimiento que desgraciadamente no han tenido nunca. Y yo aquí entono el mea culpa. Yo he sido gobernante también de este pueblo, en 2 ocasiones. Y tengo que decir que no nos tomamos en serio eso. Es que ahora lo vemos de manera muy banal, muy liviana. Aquello era duro, Allí había que jugársela. Y aquella gente sí que merecen este reconocimiento, que yo en mi libro hago todo el esfuerzo porque lo tenga, Y yo quiero que permanezca eso ahí en la memoria colectiva, como decía antes, de nuestro pueblo. Compañeras y compañeros, yo hablando de la salud, porque en el libro yo hablo de aquella salud y la seguridad social franquista, que ahora hay algunos que reivindican, yo no sé qué van a reivindicar, cuando aquella era miseria pura, un desastre. Y yo lo que digo es, menos mal que con la Ley General de Sanidad, millones de trabajadores y trabajadoras de este país, la de 1986, pudieron ver hecha realidad su aspiración y por lo que habían luchado durante años, por tener una sanidad universal y pública, que ahora está en peligro y hay que seguir defendiéndola, pero que fue impulsada por ese ministro, que era del Partido Socialista, pero yo lo digo aquí, fue el mejor ministro de Sanidad que hemos conocido en este país. Igual que el que sentó las bases de esta sanidad pública y universal, fue el médico y diputado socialista en periodo republicano, Marcelino Pascua. Él, como director general de Sanidad, entonces no había ministerio, fue el que sentó esas bases de esa sanidad pública y universal que desgraciadamente el franquismo abortó, pero que se recuperó en el periodo democrático. En la Constitución ya se reflejó el derecho a una sanidad pública y universal, otra gran conquista del movimiento obrero. No olvidemos eso nunca, La sanidad que tenemos, con todos los defectos que tiene, con todas las amenazas que se ciernen sobre ella, ha sido una conquista nuestra, de los trabajadores y trabajadoras de este país y de todo el movimiento obrero universal e internacional. Decía yo, la verdad es que cuando he leído historias de este pueblo, y acordándome de esta gente que he dicho anteriormente, toda esta gente,
siempre se ha hecho, las pocas historias que hay de los palacios, Álvaro, siempre, lo poco que yo he leído y lo poco que se ha escrito, siempre desde una perspectiva reaccionaria, de derecha, conservadora, hablando de reyes, de condes, de duques, de curas, de gente, de nombres, porque es una cosa espiritual, nombres del santoral católico, nunca de gente humilde, nunca de gente sencilla, nada más que de esa gente de burgueses, de aristócratas. Y yo digo una cosa, claro, esta historia la contaban siempre remitiéndose al siglo XIV, al siglo XV, al siglo XVI. Claro, se iban muy atrás para que nadie les diga que lo que estás contando es una milonga, ¿no? Sino que ahí, para que nadie les rebatiera, pues se iban muy atrás y así pues no ofenden a nadie, ¿no? Pero siempre se ha olvidado esa otra historia de este pueblo. La otra cara de la historia de este pueblo está plagada de héroes anónimos, de gente que merecen el reconocimiento, de esos miles de personas que fueron explotados y explotadas en la marisma, de los que dieron la cara o de los que lucharon por cambiar la sociedad y se jugaron la piel, sufrieron tortura, represión del régimen. Esa gente son los héroes de verdad de nosotros, del pueblo, la gente humilde y sencilla. A esos a los que hay que reconocer. Y nadie los ha reconocido. Yo modestamente es un esfuerzo, no lo voy a conseguir. Hace falta que haya más gente que lo vaya reconociendo y que escriba esa parte de la historia que está todavía con muchas páginas en blanco en este pueblo. Yo os digo lo siguiente. El poeta, ya para terminar, el poeta chileno Pablo Neruda publicó desde su exilio en México en 1950 su antológica obra poética El Canto General. En ella, además de reflejar el vasto mundo americano, el vasto con V, por extenso, no puedo que sea feo, ¿sabes? Su naturaleza, su geografía, sus grandezas, sus miserias, las luchas de los pueblos indígenas por su emancipación o los efectos catastróficos del capitalismo en las sociedades de la América hispana. En ella, este prócer de las letras hace un canto de fraternidad también con los oprimidos, con los humildes, con las mujeres y hombres trabajadores. Fue la voz en verso de todos ellos. Con el permiso del maestro Neruda, este sencillo libro es mi modesto y solidario canto general en prosa a los jornaleros y jornaleras de la marisma del Bajo Guadalquivir. Mi narrativa en el libro está enfocada a destacar el factor humano sobre todo. La realizo desde la óptica y los sentimientos de los explotados. A ellos y a ellas va dedicado mi trabajo, pero es también un canto a la libertad y un alegato contra el franquismo y su atroz dictadura. Compañeros o amigos y amigas, todavía mantengo el tic ese de cuando estaba en política. Simplemente os digo una cosa, en estos momentos de avance peligroso, preocupante, del fascismo, de la extrema derecha en todo Occidente, capitaneado por ese asesino y pirata del Caribe que se llama Donald Trump y que extiende sus garras y su influencia aquí a Europa. Ahora se habla que incluso ha mandado un embajador para apoyar estrictamente a Vox, representante y nostálgico de esa dictadura. Ahora que se están fortaleciendo tanto esta gente que reivindican aquello, tenemos que hacer frente, como sea. Y tenemos que hacer frente sobre todo con firmeza, con mucha firmeza. Amigos y amigas, ante la extrema derecha, la extrema moderación no sirve, no da resultado. Hay que hacerle frente con medidas sociales que fortalezcan la democracia. Esa es la forma. Y sobre todo hay que dar la batalla cultural, la batalla ideológica. Y en esa batalla, las primeras trincheras las tenemos que cavar en nuestras propias mentes para no dejarnos manipular, para no dejarnos engañar. Con firmeza hay que seguir defendiendo la democracia en estos momentos donde tanto peligro hay. La tibieza y el mal menorismo de este gobierno no van a frenar a esta gente. Han sido blanqueados durante años
por unos medios de comunicación indecentes, consentidos también por los diferentes gobiernos de nuestra débil democracia, lo tengo que decir así, han sido financiados y engordados económicamente por los poderes económicos y financieros de este país. Ahora están más peligrosos y más fuertes que nunca, pero no importa, tenemos que ser nosotros firmes también, los demócratas, ya sean comunistas, socialistas o de más allá, pero demócratas ante todo, tenemos que ser firmes en la defensa de la democracia. Decía, compañeros, amigos y amigas, vuelvo otra vez a lo mismo, el fiscal Julio Estrasera en Argentina, en el juicio, en el alegato final de acusación a los militares golpistas argentinos, en 1985, dijo una frase que ha quedado para la historia. Yo la hago mía. Yo creo que hay millones de personas la han hecho suya. Millones de demócratas han hecho suya la frase que pronunció Julio Estrasera en ese juicio. Hizo también historia, igual que en los años 30 el no pasarán, en los años 60 aquí en España por el cambio, más recientemente sí se puede. El fiscal Estrasera dijo, nunca más. Y yo os digo, amigos y amigas, nunca más otra dictadura en España. Este es un pequeño antídoto contra eso. Así que muchas gracias. Os animo a que leáis el libro, que merece la pena, yo creo, eso, el mayor esfuerzo, lo he hecho con todo el cariño y acordándome de mi gente, de los explotados y explotadas. Nada más, muchas gracias. Con tu tía Amparo y tu tía Encarna, veníamos nosotros de mi casa, que estaba a 1 kilómetro donde vivía tu abuela, y veníamos por la orilla del canal. Para llegar a la casa había un desagüe, que el desagüe ya no tenía agua, lo que tenía era cieno. Y entonces tu padre, como tu abuela cruzaba la carretera para cruzar, que cruzaba con un palo, pero como ya él vio que tu tía y yo y tu abuela pasábamos a aquel lado, pues entonces él quiso atravesar, también lo acostumbró, claro, pero en el momento que él cruzó estaba solo. Y da casualidad que nosotros veníamos de la escuela y llegando, pues en la papurreta vi yo así un movimiento en el cieno y digo, ahí hay algo. Y a eso tu padre sacó la mano del cieno. Digo, mira, hay un niño. Entonces me tiene en el cieno, lo cogí, entonces tus tías nos lo llaman y ya tu abuela lo cogió, su agua y lo lavó y le quitó el cieno. Eso fue abajo el cieno, en la lama. Fue la casualidad de un momento que viste un movimiento. O sea que nosotros, como de aquí a la puerta, él se casó. Y nosotros llegando, pues en ese momento le dio tiempo a él de nosotros llegar y estaba todavía moviéndose y le sacó la mano del cielo. Entonces yo me tiré en el fango y tenía 2, 3 o 4 años más que él, y lo saqué. Y a tu tía, las dos tías, tu Amparo y la Encarna, se lo llevaron a la madre y dice al madre, pero si estaba aquí ahora mismo, podía estar aquí ahora mismo, en el desagüe estaba metido en el cielo. Yo le he dicho a mi padre que ahora ha escrito el libro y me ha ido contando la historia, ahora conozco yo a mi padre. Entonces tendríamos otros 6, 7 años, y él tendría unos 4 o 3 y medio por ahí. Tú tienes la suerte, Rubén, de que tienes un padre que encima le ha dado por escribir. Después de una trayectoria política y tal, le ha dado por escribir y por lo menos le ha dado tiempo de escribir un libro. La realidad que hace un mes o mes y medio me lo topó a tu padre en la cooperativa y me acordé y me se vino al sentido. Digo, Manuel, tú estás... Me lo contó. No, dice, del cielo yo no me acuerdo. Digo, pues sí, acuérdate. Dice, pues sí, mi madre me refirió, pero para mí que era la mejora. Digo, no, la mejora no, era la segunda. Me lo contó, me dijo, mira que... Y le ha dado un giro importante al libro. Bueno, pues yo te lo agradezco de corazón. Me dio ayer por hacerle una entrevista en el coche, mientras íbamos para Sevilla. Digo, te voy a grabar más. Y voy a ir grabando vídeos de todas estas cosas. Son testimonios impagables. Y muchas veces estamos súper acostumbrados y súper familiarizados a que nos cuenten historias del abuelo Cebolleta que no escuchamos, o que escuchamos la mitad, o que decimos, bueno, ya nos lo ha contado eso 1000 veces, pero no nos hemos enterado. Y cuando se ponen blanco o negro sobre blanco en un libro y nos lo cuentan de esa manera, y después con testimonio como el de hoy, ¿no? Que con el salón lleno de la Casa de la Cultura de gente que se siente identificada y que encima llega cuando ha empezado ahí la cola de tu padre a firmar, 2 o 3 han dicho, a mí me pasó lo mismo en el cielo también, a mí también me rescataron, porque claro, aquella realidad era una realidad muy común, y además de gente que no ha tenido la oportunidad de escribirlo. Porque no sabían escribir. Ni a lo mejor se lo han contado a nadie hasta que ahora no se han acordado, porque eso también me lo ha contado mi padre, que ha desbloqueado recuerdos. Mi padre ahora tiene
carrerilla en los recuerdos. Ahora no se acordaba de aquello del cielo. exacto, ahora conoce la marisma. Pues a mí me ha parecido entrañable. Yo también he desbloqueado recuerdos, porque yo cuando ha salido Mi Casa me he emocionado. Mi Casa de la Mejorá, mi chimenea, que yo fue la primera chimenea que conocí. Ahí le decía yo a abuela, decía yo, mamá, yo recuerdo que la casa tenía una chimenea y tú tenías 2 leoncitos encima de la chimenea. Decía mi madre, es imposible que tú te acuerdes de eso. Que yo recordaba aquella casa, lo principal la chimenea. Y una mesa muy grande, dice, claro, la mesa donde comíamos. Y las habitaciones, yo recordaba la casa perfectamente. Y luego se lo he contado a tu padre y dice, es que esa era la distribución que tenía la casa. Bueno, vamos a ver cómo ha ido la venta, ¿Cómo va la venta? Va bien. Casi todos los ejemplares han salido. El público ha respondido como esperábamos. Vamos a ir llamando a la imprenta, ¿no? Para que vaya haciendo otro poco, ¿no? Los vendemos a 15 euros. Pero si me dan 30, le doy 2. Tito, a mí mi padre me ha dicho que ha desbloqueado recuerdos escribiendo el libro. Claro, es lo que... Eso será para otro libro. Eso será para el otro que escribamos. ¿Cómo ha sido el proceso en casa? ¿Cómo se ha vivido lo del libro? Muy bien. El proceso ha sido tranquilito. Se ha pegado un año, llevas encerrado, ¿no? Muy entretenido, la verdad. Guardando el recuerdo, ¿no? Que al final siempre... Lo estás haciendo muy bien. Sí. Yo creo que tenías que dedicarte al periodismo. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos con que hayáis venido, ¿vale? No sé si nos esperábamos o no tanta gente ni nada, no lo sé, la verdad. Pues yo muy orgullosa de lo que ha escrito, la verdad. Me ha encantado bastante. Espero que sea tan interesante como lo que han explicado aquí. Y además ya te digo, Manuel se lo merece todo.